Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más se puede hacer en el marco de los esfuerzos que se están haciendo para combatir el crimen organizado, Luis? ¿Podría ser un complemento la ley de inteligencia o el proyecto de inteligencia? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Siempre he dividido yo esta situación en dos ambientes. Hay muchísimas cosas por seguir atacando, pero hay muchísimas más por empezar y seguir atendiendo. Ahora, desde las poco alcance que hoy tiene operativamente la institución policial, empezaría yo por el fortalecimiento y la depuración de la Policía Nacional, especialmente en su parte tecnológica de investigación y de inteligencia, justamente lo que hemos venido hablando en las últimas semanas alrededor de la creación y la aceptación de estas leyes. Más allá de eso, que todos los entes que convergen en el tema de seguridad deben de ser fortalecidos. La única forma en que exista el verdadero ejercicio de autoridad de todos estos entes y de las fuerzas del orden es a través de su total fortalecimiento y de su depuración. Claro, y es muy importante lo que decías, Luis, de la inteligencia. Mira que en el tema de la Bahía se llegó a detectar quién había sido el responsable por un trabajo de inteligencia, y además ya están en contacto con los comerciantes para, protegiendo su identidad, poder trabajar y adelantarse a los hechos, ¿no? Porque el problema es que siempre llegamos tarde. Tal como tú dices, o sea, es que ese ya no fue un trabajo de inteligencia, el determinar los causantes o el culpable. Eso fue un trabajo de investigación. Bueno, ya, la inteligencia justamente trata y se basa en la anticipación y el desciframiento de la perpetración de un hecho delictivo. Ya, para esto pues existen muchas técnicas, además de la tecnología que debe ir acompañada, pero escuchaba la anterior entrevista del asambleísta, hablaba mucho de las fuentes humanas, sí, pero no debe ser principalmente de las fuentes humanas, porque las fuentes humanas muchas veces no son verificables, ¿ya? Y no son concretas o exactas, y mucho menos precisas. Bueno, hay las fuentes humanas, las fuentes abiertas, las fuentes de campo, las fuentes cerradas, ya, que determinan un poco más para que se entienda mejor. Por ejemplo, las fuentes abiertas, se trata de toda documentación pública que se puede extraer, en todos los entes de control. Las fuentes cerradas son la información que manejan otras agencias policiales, ya sean nacionales o de países amigos. Las fuentes de campo son el trabajo que se hace justamente en plena investigación de anticipación a cualquier hecho, ¿no? Mira, de acuerdo a la ley que están hablando, y que veo que mucha gente o muchas personas que se autocalifican como dicen, no, yo soy un hombre de leyes. No se trata de ser de leyes, se trata de ser un hombre de derecho en el sentido de búsqueda de justicia, y están calificando la ley de inteligencia de una manera en que le están criticando mucho. Pero yo les hago una reflexión. A ver, por ejemplo, los últimos casos más sonados, Metástasis, Purga, Ligados, ¿de a raíz de qué han nacido? ¿Desde dónde se han aperturado las investigaciones previas y a partir de qué ha sido posible la explotación de los teléfonos? ¿Ya? Pero ojo, ahí también fue a través de, ya después de una investigación de la perpetración anticipada, que es lo que realmente demanda la inteligencia. Así que hoy por hoy, si el Estado, a través del CIES y de sus fuerzas del orden, necesitan, porque yo estoy convencido de que lo necesitan hacer, porque este conflicto armado interno así lo requiere, porque al ser un conflicto armado interno, el enemigo está no solamente totalmente infiltrado en todos los entes del Estado, en sus poderes, en las instituciones públicas, en sus fuerzas del orden, en la sociedad civil, y al mismo tiempo se mimetiza, pues, Jimmy. Entonces, la única forma en la que podemos determinar y anticipar esto es justamente con el fortalecimiento de un desarrollo, de un buen sistema de inteligencia, que debe ser, por supuesto, basado en esta ley. Ahora, tampoco es tan novedad en otras partes del mundo, donde sí hay ley, pero aquí no tenemos ley, entonces sí es necesaria. A ver, es más, me parece muy bueno, me parece noble que sea aplicado a través y expuesto a través de la existencia de una ley. Claro. Cuando aquí sabemos
Sabemos que anteriormente existió la ex Senaín, que utilizaban los mismos instrumentos y herramientas que se quieren aplicar, pero de una manera desviada realmente en contra de simplemente los que eran contrarios hacia el gobierno y contra la propia sociedad. Hoy se intenta hacerlo en contra del crimen organizado. Es que eso justamente yo estaba pensando cuando entrevistábamos a la doctora, a la asambleísta acerca de esta ley orgánica de inteligencia, la doctora Inés Alarcón, que la inteligencia se usaba antes, y como ya lo denunciaron algunos comunicadores, para perseguir a los opositores del régimen. Ahora la inteligencia se quiere utilizar y habilitarla de la normativa suficiente para combatir el crimen organizado. Y como dice usted, totalmente de acuerdo, depurar las filas policiales. Hay gente muy valiosa que arriesga a diario su vida, y pude conocer de cerca en su momento cómo la DINASED, la UNACE, se juegan la vida, pero esos son los más confiables. ¿Y el resto? Mira, yo tengo el honor de ser amigo de la institución policial, y a mí me consta todo lo que tú estás diciendo. Yo siempre defiendo a la institución justamente por el sacrificio que ellos hacen. Hoy, dirigidas en este nuevo Ministerio del Interior, a través del ministro John Reinberg, que está haciendo todo lo posible con lo poco que tiene y lo poco que hay. Entonces, sin lugar a dudas, el crimen organizado desde hace mucho tiempo rebasó ciertas capacidades, especialmente las operativas. Ahora, yo quiero seguir creyendo que el crimen organizado no es más poderoso que el Estado. El Estado tiene en su poder coercitivo una mayor capacidad, no solamente en las fuerzas del orden, pero efectivamente no se puede seguir solamente con la estrategia de contener la violencia, porque la violencia al final es solamente el producto y la consecuencia del verdadero negocio de ellos, que es el lavado del dinero, la captación ilegal, además de todos los otros negocios circundantes al tema del crimen organizado. La disputa entre ellos, las plazas dentro de las ciudades, el microtráfico. Y la minería tantas ilegal. cosas, por supuesto, la minería. Entonces, esto se lo combate principalmente con mucha inteligencia e investigación. Trascendió el fin de semana en el chat de Un Café con JJ, me vacilaba Jimmy, que compartió un video que ya habíamos nosotros comentado el viernes, el de ¿cuántos militares eran contra 200? 37 insurgentes? militares contra 200 37 insurgentes. contra 200. ¿Cómo podríamos interpretar qué sucedió ahí? Bueno, la verdad es que muchas veces dentro de las estrategias, ese tipo de retiradas no significan rendición. Ah, claro, por supuesto. ¿Ok? Pero el haberse topado con ese contingente de 200. Ahí voy yo, justamente. A ver, lo grave ahí no es la retirada en ese momento Totalmente in situ, de acuerdo. ¿ya? Sino lo grave es el haber develado que existen y que se ha violado la soberanía del territorio, y no solamente han de haber sido solamente esos 200, sino quién sabe, o sea, a lo largo de todo. Recuerden que las fronteras, ambas fronteras, tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia el norte tenemos una frontera de 562 kilómetros lineales, y mucho de eso es de línea de selva espesa. Hacia el sur, de 1.460 kilómetros de frontera lineal. Entonces es humanamente sumamente complicado. Ahí es donde se necesita mucha aplicación también de tecnología, y recalco nuevamente, el elevar justamente las capacidades operativas. Repito, no lo veo como una retirada cobarde, ¿no? No como de ninguna manera. No como una rendición, sino como una retirada estratégica. Exactamente. Así también me parece a mí. Lo grave efectivamente es que haya quién sabe este contingente y cuántos más en territorio ecuatoriano. Y para cerrar, Luis, lo que pasó en Colombia, sin duda, somos vecinos, nosotros en buena medida vivimos casi lo mismo que Colombia, yo he dicho 100.000 veces, somos víctimas estamos pagando nosotros con sangre la relativa paz de Colombia, pero lo que pasó ya
caramba, sorprendió. ¿Cómo analizas tú en el contexto de la región lo que ocurrió en Colombia? Bueno, yo sin haber todavía tener muchos insumos sobre el tema, lo veo como un resultado de la criminalidad de la narcopolítica, ¿no? De la narcodisputa y de la disputa política también, ¿no? Fue algo muy similar a lo que sucedió lamentablemente con Fernando Villavicencio hace casi 2 años atrás. Y bueno, ya desde la parte de seguridad, definitivamente ahí hubo una falla terrible, más aún si no habían hecho un estudio de apreciación del perfil, en este caso de quién es la víctima. Del sitio no hubo los 3 anillos de seguridad, ni el de avanzada, ni el de protección, ni el de reacción. No había nada. Y justamente pues la consecuencia lamentable que se dio. Bien, importante dentro de todo lo que hemos hablado, que es que con todos los cuidados del caso, este país necesita una ley de inteligencia, porque si no, lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar correteando atrás del crimen, del delito cuando ya se ha cometido. Y el tema es adelantarse. Correcto. Gracias a Luis de Guzmán, analista en seguridad, inteligencia y táctica, que está con nosotros.